Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Yoshi, Reina de Dragones. Vale, he hecho de plugins, ¿vale? Porque he visto gente diciendo que yo copio la intro de plugins y no, yo la hago muy diferente como la hace plugins. O sea, he visto comentarios así, no sé por qué, pero he visto a alguien diciendo que copio a plugins y no, pero hoy sí, hoy limitado expresamente. Bien, gente, hoy vamos con el tema de noticias de Ark sobre lo que viene siendo pues que el Carquinos, si habéis utilizado el Carquino para farmear con el Anquilo, pues habéis visto que no funciona, ¿no? Exactamente, no funciona con el Anquilo, hay con el Carquino. Eso, ahora os explicaré el por qué, porque Dolly lo ha dicho. Y bueno, también hablaremos sobre TLCs, por qué no están haciendo TLCs y demás, que yo le he dicho aquí muchas veces en el canal, el por qué no hacen TLCs todavía y también otras noticias que tengo por aquí preparadas. Así que gente, vamos a ello, vamos a ver qué nos explican los de ARK, sobre todo también sobre el póker, que la verdad pues hay gente que pues está diciendo que le devuelven el póker, que muy poca gente lo utilizaba, pero bueno, y bueno gente, vamos allá, vamos con el vídeo, y nada gente, si os gusta mi canal, pues si no estáis suscritos, suscribiros, que pues aquí tenéis lo que viene siendo pues toda la información de ARK. También dejad un buen like para que YouTube lo recomiende a más gente y también compartirlo con otra gente. Y ahora sí que sí gente, vamos allá y vamos con las noticias. Dracaris. Y bien gente, pues vamos a empezar lo que viene siendo lo que nos dijeron aquí en el último Community Crunch sobre el póker. Qué bueno. Dicen que sabemos que este es la mesa de póker. Yo no, la verdad, pero hay gente que sí. Y dice que este mod, si personas aquí, te iba a un mod de póker, que es este de aquí. ¿Vale? Como sabéis, el póker oficial de Monster lo quitaron. Y ahora aquí hay un mod creado por alguien, que aquí hay un póker, que creo que lo ha creado hace poco, porque tiene muy pocas descargas. Así que hay un póker de mod. No sé si puede pasar oficial, creo que no, pero aquí tenéis un póker para que haya gente que le guste el póker, ¿no? O sea, aquí está, ¿vale? O sea, para que le guste el póker, pues aquí lo tiene, ¿vale? En The Mod lo tiene de mod y ya. Pero bueno, ya nos han dicho que, bueno, que en el próximo mod de Spotlight, que estemos atentos porque nos van a enseñar cositas, ¿no? Creaciones de comunidad de modding se lanzará en los próximos días. No sabemos qué nos espera, la verdad. Y esperemos algo como el Sulfur Titan, a ver si ya por fin lo publican, ¿vale? Y ya tiene que estar a puntito de salir el Sulfur Titan para aquella gente que espera el Sulfur Titan, ¿vale? Cuando esté disponible, pues os haré un vídeo enseñando esta bestia creada por Nisis y bueno, que también la han creado, pues, bueno, creado. Han colaborado con este mod pues Copa, Valky, Matías Wall, Rafita y unos cuantos más, no sé cuántos más hay, pero este es Full Titan, pues a ver si viene ya en el próximo Spotlight, ¿no? Bueno, esto empezamos por el flojito, vamos siguiendo, ¿vale? Y bueno, aquí está el pedazo de parche, ¿vale? Que porque se eliminó la mesa de póker del Boss Taste es por la SRB, que es la edad, la etiqueta de edad, bueno, de que viene siendo del juego. No entiendo yo mucho esto, pero por lo que entiendo no tenían calificación para juegos de apuestas y demás. Bueno, sacaron una sola sende, porque claro, el Bota Test salió mucho más tarde y vino esta mesa de póker y ahora la han quitado. Veremos a ver si nos ponen algo aparte de la mesa de póker. Yo creo que pongan un ajedrez. Me gustaría que pusieran un ajedrez para que así gente le aumente el IQ. ¿Vale? Porque hay gente que el IQ lo tiene muy bajo. Pero el ajedrez hace que tu IQ aumente. Porque tienes que pensar mucho. O sea, un ajedrez vendría genial para Arthur Ascender, la verdad. Un ajedrez. Si no hay póker, un ajedrez. Un ajedrez si lo quiero yo. El póker, nah. Póker no es algo que me emocione mucho, la verdad. Por un ajedrez, sí. Un ajedrez hecho unas partidas ahí con la gente, en PvE, está bien. La verdad, un ajedrez vendría perfecto, la verdad.
Bueno, ahora vamos con lo del Carquinos, más que nada, que ya sabéis que el Ankylo y el Doikurus ahora pues farmean automáticamente, bueno, los tienes capturados, ¿no? Y bueno, solamente funciona con voladores, ya sea Gentavis, dragones, rellenos natas, quetzal, ¿vale? Todo lo que vuela, todo lo que agarra el Ankylo y el Doikurus, pues farmean solitos con estas criaturas, pero el Carquinos no, ¿vale? Y vamos con la primera imagen que Dolly dijo. Dijo lo siguiente. Aquí alguien dice, no, el Anki no funciona cuando lo recoge con un cangrejo, o sea, con el Carquinos. ¿Cuándo lo arreglarás? Y Dolly dice, no fue intencionado, pero vemos las peticiones. Vamos a intentar incluirlo. Vale, ya empezamos con lo de intentar. Esperemos que sí lo incluyan, sino que cojan el solo farm, el modo solo farm, y lo cogen a ellos. O sea, tampoco creo que sea tan difícil poner esta función en el Carquinos. Si lo han puesto los voladores, porque en el Carquinos no. Porque en Aberration no puedes ir con el Carquinos a farmear metal con el Ankylo. Mucha gente, pues claro, va a Aberration a farmear metal con el Ankylo allí. Y ya se sabe, van con el Carquinos porque voladores en Aberration no pueden ir. Por eso es el juego, bueno, es el mapa menos jugado, Aberration. ¿Vale? Por esto. Por esto de que no puedes volar, pues mucha gente no le gusta. Y por eso no juega mucho Aberration. Yo no juego porque me pierdo mucho en Aberration, la verdad. Me pierdo muchísimo en Aberration. Y me agobio, la verdad. Me pierdo y me agobio en Aberration. Por eso no de esto, no juego mucho en Aberration, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cuándo lo incluyen. Así que Carquinos se viene pues una mejora sobre esto. Bien, ¿qué es lo siguiente? Pues lo siguiente es lo que viene siendo pues que Arsenal Ascended ahora pues es mucho más jugado gracias a Ragnarok. Y la verdad han aumentado muchísimo los números. O sea, con Ragnarok, Arsenal Ascended ha aumentado muchísimo los números. O sea, es el pico más alto después de su salida. Que bueno, la salida pues fueron 98.000, casi 100.000 personas. Pero se fueron yendo. Y bueno, ahora con los DLCs, el más alto ahora mismo es Ragnarok. O sea, casi igual que Volves. O sea, ahora mismo, ¿vale? Ahora si nos vamos a las estadísticas. Bueno, aquí podéis ver que el pico de hoy ha sido Volver 40.000 y AstraZeneca casi 39.000. Pero ha habido una actualización, ¿vale? Y bueno, pues sí, han sido 40.000 personas que han estado jugando hoy Astral Ascended. Y ahora mismo están jugando 34.000 personas en Astral Ascended. La verdad, son picos muy buenos. O sea, esto es muy bueno. O sea, la gente en los fines de semana al menos se mantiene jugando porque entre semana pues no pueden, ¿no? O sea, trabajos y demás. La gente que jugaba Arsenal Volvet antes ahora ha crecido y ahora pues están trabajando, tienen familia y demás. Y bueno, no pueden jugar mucho, ¿no? Entre semana porque tienen que usar casa y demás. Como podéis ver, los fines de semana pues están ahí a tope, ¿no? Están ahí a tope lo que viene siendo en esto, ¿no? Pero el pico máximo, que fue cuando salió Ragnarok, el primer fin de semana, fueron 48.000 personas que estuvieron jugando a Arthur Ascended y la salida de Ragnarok, el primer fin de semana. Ya sabéis que salió pues para el viernes, ¿no? Salió para el día 20, entonces para el día 22, el domingo, ya el domingo pues ya muchas más personas libres. Los domingos es cuando la gente tiene más el tiempo libre, pues ahí está, ven 48.000 personas. Y en cambio en Evolved te están empezando a bajar, aunque no bajan de los 50.000, ¿vale? O sea, cuando salió Ragnarok, pues aún había gente jugando al Evolved. A lo mejor esta gente pues no se enteró de que Ragnarok había salido, ¿vale? Y el mismo fin de semana, pues tuvieron 52.000 personas en el Evolved, sí, pero ahora ya va en picada para abajo y vuelve de nuevo. Ya va de nuevo para abajo y ahora pues ya juegan menos personas, ¿no? El último pico ha sido de 40.000, que ha sido de hoy sábado. Y también pues entre semana tampoco juegan mucho. O sea, los fines de semana todo lo que quieras, pero entre semana Ark no se juega apenas. Como podéis ver, o sea,
Evolve tuvo su pico, bueno, al principio de junio, no sé qué por qué, a lo mejor había una serie de alguien y por eso estaba pues muchos jugadores jugando o algo, no sé, algo pasó, pero luego ya pues se fue para abajo, ¿no? Otra vez de nuevo. Bueno, sí, fue cuando estaba Ark Evolve de oferta a menos de 5 euros, muy suavemente, y por eso ahora pues, bueno, Evolve no meten contenido nuevo, que Acuática todavía no llega. Pero a ver qué pasa con Acuática al final, porque no veo yo que venga todavía. Aunque solamente están a punto de salir pues, ese mapa. Aunque bueno, aquí no importa. Pues vamos a ver qué pasa con Acuática. A ver si aumentan los números o no. A ver cuánta gente juega Acuática. Veremos a ver. O sea, ahora mismo Evolve no tiene contenido y por eso pues está de bajón de nuevo. O sea, tuvo estos picos unos días, pero luego ya se fue calmando, se fue bajando y ya pues la gente no lo juega apenas. O sea, va a lo mismo que antes, ¿no? O sea, los mismos picos de antes. O sea, 30.000 y algo, 40.000, o sea, así, va así, Evolve, ¿vale? O sea, Evolve va a picos así. Así que veremos a ver cuánto dura también el hype de Ragnarok en el Ascended, que por ahora pues va bien, la verdad. No han bajado de los 30.000, o sea, buena noticia esa. Y veremos a ver si sigue esto durante días. Lleva 2 semanas ya Ragnarok, o sea, lleva 2 semanas y la verdad, 2 semanas con gente en el Ascende, o sea, bien, nos va bien. Y bueno, gente, ya aparte de esto, sobre los TLCs, ¿vale? Aquí, Dolly, bueno, alguien le pregunta diciendo, las criaturas necesitan cuidados y atención a largo plazo, como una mejora del diseño visual. ¿Vale? O sea, esta persona le dijo a Dolly que necesita lo que viene siendo pues TLC, ¿no? Las criaturas. Y Dolly dijo lo siguiente, ¿no? Dijo, definitivamente es algo que sería bueno hacer. Sí, sería bueno hacer entre comillas. Pero dice que, para ser honestos, no tenemos tiempo de ciclos de desarrollo en este momento. O sea, por el momento, ¿vale? Como podéis ver aquí, el mensaje, lo pondré más grande para que lo veáis. Pero, de momento, no pueden hacer lo que viene siendo TLCs porque no tienen tiempo. Están ahora con los Colony. Luego estarán con Genesis 1 y 2. Y yo creo que los TLCs los sacarán cuando acaben Genesis 2. Cuando saquen Genesis 2, entonces se pondrán con los TLCs. Aunque parte del equipo que está haciendo Azure Ascended ahora se irá a hacer AR2. Pero los que queden se quedarán pues para mejorar el juego, más TLCs y otras cosas que solamente vendrán a largo plazo. O sea, a Astro Ascended le queda mucha vida todavía y aunque salga AR2, Astro Ascended va a tener apoyo, va a tener soporte y demás. Así que no va a ser un Evolve del Ascended cuando salga AR2. Así que no os preocupéis que no van a cerrar los servidores oficiales cuando salga AR2. No van a cerrarlo porque si lo hacen, pues se cargarían el juego directamente, porque ya sabéis que AR2 no va a ser para todos. Ya lo dijo Cedric en su momento, AR2 no va a ser un juego para todo el mundo, porque a no todo el mundo le va a gustar AR2, porque va a ser un poco diferente. Ya sabemos que hay gente que no le gusta tipo Soul-like, o sea, los Souls, ni tampoco que sea solamente tercera persona y demás. Así que veremos a ver qué es lo que pasa al final con AR2, a ver qué pasa, ¿no? O sea, aquí a que salga AR2, falta mucho, vamos a tomarlo con calma esto y demás. Así que no os preocupéis, aquellos que juguéis ahora a sus en oficiales, que no os van a cerrar los servidores tan temprano. No creo. Para eso pasarán pues unos cuantos años más, o sea, al menos 10 años mínimo. No van a cerrar los servidores oficiales. Porque claro, cuando pasen 10 años, quién sabe qué puede pasar en el futuro, no sabemos. Así que mínimo 10 años le doy a subir ascendente de vida sobre los oficiales y demás. Y AR2 veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Así que gente, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Si os ha gustado, se me dejaron buen like, favoritos,
porque más gente, y dejadme en los comentarios qué pensáis de todo esto que hemos dicho en este vídeo. Así que gente, nos vemos hasta la próxima gente, suscribiros, like y compartirlo. Nos vemos, chao chao.